Ahí está. Ok, entonces como les decía, el día de hoy vamos a continuar con el párrafo 4 del capítulo 9 de la confesión del libre albedrío. Y bueno, solamente vamos a empezar recordando lo que hemos visto hasta ahorita. Es bueno nada más recordar rápidamente qué es lo que se ha visto hasta el día de hoy respecto a este tema. Y si recuerdan, empezamos este estudio definiendo lo que quiere decir con libre albedrío, ¿verdad? Y recordemos que sí queremos decir con el libre albedrío, ¿verdad? Queremos decir que con el libre albedrío es la capacidad del hombre para tomar decisiones de acuerdo a su voluntad, y esa voluntad está sujeta a su naturaleza. Depende del estado en que se encuentra la persona, y la respuesta sería sí, ¿verdad? Respecto a esta definición que yo les acabo de decir. Si hablamos del libre albedrío conforme a lo que yo les acabo de decir, decimos que el ser humano, la persona, tiene libre albedrío. Lo que no queremos decir con libre albedrío es la capacidad natural del hombre para buscar o escoger a Dios por su propia iniciativa o voluntad en el estado en que nació. En ese estado natural, la respuesta sería no, ¿verdad? Eso no queremos decir con libre albedrío. Bueno, y eso lo vimos en la primera clase. Y también como repaso, hasta ahorita hemos visto 2 de los 4 estados de la naturaleza, de la voluntad del hombre. Hasta ahorita hoy vamos a ver el tercer estado. Nuestro hermano Jesús nos enseñó o nos habló del estado antes de la caída, y que en la primera clase lo vimos como posse peccare, posse non peccare, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Así lo propone Agustín, ¿verdad? En los 4 estados de la naturaleza. Pero ¿qué significa? Está en latín, pero ¿qué es? Sería capaz de pecar y capaz de no pecar. Y ese era el estado en que se encontraba Adán y Eva, ¿verdad? Antes de la caída. Muy bien. Entonces vimos también que era el estado original que Dios los había creado. Eran capaces de no pecar y de pecar. Sabemos que ellos pecaron y como consecuencia entró la muerte y hubo una separación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Una muerte espiritual. Ese fue el primer estado de la naturaleza o de la voluntad del hombre. El segundo estado de la naturaleza humana lo vimos la clase pasada que se habló de este tema acerca del libre albedrío, lo vimos con el hermano Jonathan, y es el non posse non peccare, ¿verdad? Y esto es capaz de pecar, incapaz de no pecar. En otras palabras, porque se oye como un poco enredado, quiere decir que el ser humano en este estado tiene la capacidad para poder dejar de pecar, ¿verdad? No tiene la capacidad de dejar de pecar. Es decir, lo único que hace es pecar, en otras palabras, para que no se oiga tan enredado. Y bueno, esto fue después de la caída, ¿verdad? Lo vimos con el hermano Jonathan. En este estado el hombre está muerto espiritualmente, no quiere ni tampoco puede buscar de Dios, está incapacitado de poder hacerlo. Y como lo vimos, el ser humano está muerto, como nos enseñó nuestro hermano, está muerto, está ciego y es esclavo del pecado. ¿Se acuerdan de las figuras o de las fotos que él nos enseñó, verdad? Un ataúd, una persona con una venda y una persona con las manos esposadas. Somos esclavos del pecado, estamos muertos, ¿verdad? Y estamos ciegos. No entendemos ni vemos la condición en la que estábamos. Y bueno, el día de hoy, como les dije, vamos a ver el párrafo 4. Y entonces vamos a orar para entrar al tema. Te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has dado. Y te damos gracias por que así tú lo has querido traernos aquí, Señor. Te pedimos que tu palabra sea la que nos enseñe el día de hoy. Que podamos escudriñarla, Señor, porque como las mismas escrituras dicen, ahí encontramos la vida eterna, y es conocerte a ti, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que me hagas a un lado, Señor, que seas tú hablando a través de mí, tu palabra, y que sea para edificación de tu iglesia y para las personas que no se han arrepentido, no tienen fe, Señor, que sea un conducto tu palabra para que ellos vengan a la salvación, Señor. Te damos gracias, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, denme un segundito porque si no voy a empezar a toser. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Y aquí es un ejercicio solamente para que podamos recordarlo y se nos quede. Esto ya lo mencioné. ¿Qué significa esto aquí? Posse peccare, posse non peccare. Lo acabo de mencionar ahorita.
¿Alguien que quiera participar? Poder pecar y poder no pecar. ¿Y ese estado en dónde estábamos? En el Edén, ¿verdad? Adán y Eva. Muy bien. ¿Este qué es? ¿Perdón? En la caída, ¿verdad? Eso es después de la caída. Muy bien. ¿Y qué significa, dijeron? Capaz de pecar, incapaz de pecar. Es decir, que no podemos otra cosa más que pecar, ¿verdad? Muy bien. ¿Les está gustando el trabalenguas? No. Posse non pecare. ¿Qué significa esto? El estado de gracia en el que nos encontramos, que es el tema que vamos a ver. Y finalmente, non posse pecare. ¿El estado de qué? De glorificación o el estado eterno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto, como ustedes lo dijeron, esto es antes de la caída, después de la caída, estado de gracia o nuevo nacimiento, que es el tema que nos queda, que vamos a ver el día de hoy, y es el estado de glorificación o el estado eterno, como lo dijeron también, y lo que ustedes acaban de decir. Muy bien, capaz de pecar, capaz de no pecar, capaz de pecar, incapaz de no pecar. Aquí otra vez, capaz de pecar, capaz de no pecar, y en el estado de glorificación, capaz de no pecar, incapaz de pecar, ¿verdad? Muy bien. Entonces ese es un cuadro para que podamos verlo más claramente, podamos ver todos los estados y que se aclare más. Ahora, pregunta para ustedes, hermanos. En este estado, que es el que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Y este estado, si ustedes se fijan aquí abajo, ¿qué dice? Es lo mismo, ¿no? Ahora, pregunta para ustedes, ¿qué diferencia había en el estado en que se encontraban Adán y Eva, que es el primero, ahora en el estado en que nos encontramos nosotros? O sea, porque ahí dice lo mismo, ¿verdad? Ellos eran capaces de pecar y capaces de no pecar, y ahora aquí nosotros en el estado de gracia, capaz de pecar y capaz de no pecar. Entonces, pregunta para ustedes, ¿regresamos al mismo estado en el que se encontraban Adán y Eva? No. Entonces, ¿qué diferencia hay si la respuesta es no? Casi no te escucho, perdón. Ellos estaban en el estado de inocencia. Ajá. ¿Y nosotros? Muy bien. Y entonces en palabras más concretas, lo que dijo Kevin sería que ellos estaban en el estado de inocencia, no habían pecado. Ahora nosotros tenemos un pecado remanente, ¿verdad? Pero tenemos la capacidad de pecar y de no pecar, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y esa es la diferencia entre los dos estados que se encuentran ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Esta es una diapositiva que ya se les había presentado la primera clase cuando vimos de manera general los 4 estados, y entonces es esto, ¿verdad? Posse non pecare es en el estado de gracia, aquí, es en el estado de gracia o el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y somos capaces de pecar y de no pecar. Muy bien. ¿Y qué dice aquí? ¿Tenemos una libertad qué? Parcial. Ok. Tenemos una libertad parcial en la vida presente a creyentes a no pecar, ¿verdad? Porque no hemos alcanzado ese estado de glorificación en el cual es en un futuro, ¿verdad? En el cual el creyente no va a poder pecar. Va a estar en un estado de glorificación, en un estado perfecto en el que ya no va a haber pecado. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Este es un esquema de todo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Y entonces, ustedes ya dijeron la diferencia que había entre este estado y el estado de Adán y Eva. Nosotros como creyentes seguimos teniendo un pecado remanente, pero nuestra naturaleza ha sido cambiada, ¿verdad? Porque del estado en que veníamos era un estado de muerte espiritual, ¿verdad? Entonces, el estado en que nos encontrábamos antes, en nuestro estado natural, al estado en que nos encontramos ahora, todos los creyentes, y eso es bueno aclarar, todos los creyentes, hubo algo, ¿verdad? Pasó algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Para que nosotros pasáramos de la muerte espiritual ahora a nuestra vida como creyentes. Y ahí está, ¿verdad? Está fácil. Un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y es el estado de gracia. Bueno, perfecto. Esto es lo que la confesión nos dice acerca de este párrafo. Y vamos a leerlo para que podamos entrar en el tema como tal. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado
y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Y aquí está la otra parte. Sin embargo, por la razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Este es básicamente nosotros, la vida del creyente, ¿verdad? Nuestro diario vivir, esto es lo que nos enfrentamos todos los días. Muy bien. Pero vamos a traer un poco de luz porque podríamos decir, bueno, entonces seguimos pecando y entonces, pero si ya hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, entonces ¿por qué seguimos pecando? Ya lo habían dicho, ¿verdad? Tenemos un pecado remanente, pero vamos a estudiarlo un poquito más. Esto es lo que la confesión acabo de leer, pero a manera de puntos para que lo podamos entender un poco más claro, ¿verdad? Entonces la confesión dice que Dios convierte y traslada al pecador al estado de gracia. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? De nuestra muerte espiritual ahora a nuestra nueva vida o nuestro nuevo nacimiento, eso fue lo que pasó. Lo segundo, libra del estado natural bajo el pecado por gracia. Muy bien. Tercero, capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Es decir, entonces ya tenemos en nosotros, porque estamos hablando de libre albedrío, ¿verdad? De nuestra voluntad. Entonces ya hay algo en nosotros ahora que sí podemos hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces ya no podemos excusarnos de decir que no podemos hacer lo bueno, ¿verdad? Sino ya tenemos esa capacidad. Dios nos la ha dado y ahorita lo vamos a ver. Y el cuarto es, por razón de la corrupción que todavía nos queda, o le queda al ser humano, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Y ahí está la lucha del cristiano diario. Bueno, vamos a ver los versículos para ya entrar a las escrituras. Y este es Colosenses 1, 13 al 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿qué dice el versículo 13? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. O sea, hubo un cambio ahí, ¿verdad? Que fue lo que hizo Dios con nosotros. Cristo nos trasladó de una condición de muerte espiritual en la que nacimos, de la cual vimos en la clase pasada, a una vida de comunión con Cristo. Eso es lo que ha pasado. A través de Él fue que nosotros tuvimos redención, perdón de pecados. Cristo en la cruz sufrió y pagó por nuestros pecados para que así el pago o el castigo que Él tomó en sí mismo por nosotros y que fue la consecuencia de nuestros pecados, alcanzara la justicia a través del pago que fue la sangre del Cordero de Dios, ¿verdad? Como lo dice en Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Y en estos versículos podemos ver cómo fuimos trasladados, como ya lo mencionamos en el versículo 13, de la muerte a una nueva vida en el reino de Cristo. Entonces ya pasamos del lugar, ¿verdad? Y entonces, si ustedes recuerdan en los sermones pasados, y de hecho en el estudio el pastor Valdés nos habló acerca de de cuando nosotros entramos en una santidad o en una redención, y es algo posicional, ¿verdad? Fuimos trasladados de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces ya estamos en un lugar diferente en el que nacimos. Y en esta clase vamos a ver qué fue lo que pasó con nosotros de ese estado al siguiente, ¿verdad? Que es el que estamos nosotros ahorita como creyentes. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces aquí nosotros podríamos pensar lo siguiente. Bueno, habíamos hablado al principio que el libre albedrío de las personas es tomar decisiones, ¿verdad? Pero entonces cuando pensamos en lo espiritual y vemos que aquí en Juan nos dice que si somos libertados por Cristo, seremos verdaderamente libres. Pregunta para ustedes, ¿cómo podemos reconciliar esto que estamos viendo? ¿O cómo lo podríamos entender? ¿Que éramos qué, perdón? Que éramos esclavos, ajá. O sea que la libertad que nosotros pensábamos que teníamos antes estaba sujeta a algo, ¿verdad? Que era nuestra naturaleza. Y esa naturaleza estaba muerta, y esa naturaleza estaba caída, esa naturaleza estaba en contra de Dios constantemente y diariamente. Entonces, vemos que cuando Cristo nos liberta, verdaderamente vamos a ser libres. ¿Para qué? ¿Cuál es el tema de hoy? Salvación es una consecuencia, ¿verdad? De lo que pasó, pero el resultado. Pero somos libres ¿para qué? Perdón, ¿alguien mencionó otra cosa? Para escoger. ¿Para escoger qué?
Las cosas buenas, muy bien. Ya tenemos esa libertad de escoger las cosas buenas. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, y las personas piensan que cuando están sin Cristo, tienen la libertad de actuar como ellas quieren, ¿verdad? Y es cierto, pero de la manera que actúan es conforme a esa naturaleza caída, y entonces habríamos que aclararlo. Pero la naturaleza de esas personas, como están muertos espiritualmente, realmente no entienden, ni saben, ni buscan las cosas de Dios, ni quieren, ¿verdad? Entonces, su voluntad o su albedrío no tiene verdadera libertad. Está sujeta a las tinieblas y al príncipe de este mundo, que sus decisiones y acciones están en contra de Dios constantemente. No entienden ni saben en la condición en la que se encuentran. Aman las tinieblas y sus acciones son malas. Y eso lo podemos ver en Juan 3:19, que dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿verdad? Entonces podemos ver ese contraste de las personas en el estado natural que en el estado de gracia en el cual nos encontramos el día de hoy, todos los creyentes, ¿verdad? Y aclaro y digo y hago recalco eso, porque no quiere decir que porque vengas a la iglesia tú perteneces a ese grupo, sino el grupo es de los creyentes nada más, ¿verdad? A los creyentes. Pero a través de Dios, de su Hijo amado, nos ha libertado y somos verdaderamente libres, como lo dice este versículo que estamos viendo. Y en esa libertad en la que nos encontramos, en el estado de gracia, como le hemos llamado al principio, es una libertad a no pecar, pero es parcialmente, porque todavía estamos en esa carne y tenemos pecado remanente, como ya lo mencionamos, y lo vamos a ver más adelante a más detalle. Pero tenemos la seguridad de que nuestra libertad será completa, consumada en el estado de glorificación que nos espera en el futuro, ¿verdad? A todos nosotros. Y respecto a eso, bueno, pues en la próxima clase que toquemos esto, le pueden preguntar todo lo que quieran al hermano Jesús, que es el que va a dar ese tema, ¿verdad? En el estado de glorificación. Pero hay una pregunta para ustedes. ¿Qué obtuvimos con esta libertad que nos dio Cristo, o qué pasó en nosotros? Y aquí nos vamos a detener un poquito y aquí vamos a estar viendo unas cuantas cosas, pero esa es pregunta para ustedes. ¿Qué obtuvimos con la libertad que nos dio? Que es lo que estamos viendo ahorita con los versículos, ¿verdad? ¿Qué pasó en nosotros? ¿Cómo dicen estos versículos que acabamos de ver? Y también la confesión, lo que leímos, que fuimos trasladados al reino de su Hijo. ¿Qué pasó en nuestra salvación o en nuestra conversión? ¿Qué obtuvimos y qué pasó? Son dos partes. ¿Y en qué pueden ustedes pensar cuando ustedes tuvieron salvación? Cuando Dios los salvó. ¿Qué pasó en ustedes? Cambio de naturaleza, muy bien, por ahí van, sí. Y esa es un cambio de naturaleza. ¿Qué más? Si ustedes les van a explicar a alguien más qué pasó con ustedes en su salvación, ¿qué le van a decir? Fuimos justificados, un cambio de naturaleza. ¿Qué más? ¿Perdón? Un nuevo nacimiento, muy bien. Cambio de afectos, o la voluntad se redireccionó, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Vida eterna, muy bien. ¿Qué más? Ustedes recuerden, hermanos, ahorita esta pregunta es como que ustedes recuerden todo lo que ha pasado en ustedes cuando fueron salvados por Dios. Y todo lo que están diciendo es cierto, es esto. Pero hay muchas cosas más, ¿verdad? Vamos a ver esto. Ahí estamos representados todos, ¿verdad? Los creyentes. Esos son dos personas, los creyentes. ¿Qué les parece la perseverancia, la permanencia de la salvación? Que dijeron vida eterna por ahí, ¿verdad? ¿Eso pasó en nosotros? Adelante. Dios nos dio la fe, sí, también pasó eso, muy bien. Otra cosa que vemos es la unión con Cristo, y ahí están los versículos para que lo puedan ver. ¿Se nota o se ve muy pequeño o no se nota? ¿Sí se ve? Ok. Porque de aquí yo lo veo como no se ve muy bien de aquí, pero bueno, si ustedes lo ven, eso es lo importante. Hubo unión con Cristo, ¿verdad? Y ahí hay unos cuantos versículos. Hubo un bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Fuimos llenos del Espíritu Santo también. Bueno, les he dado 3 y ya mencionaron ustedes otras. ¿Qué más pueden pensar ustedes? Y vamos a ver, las voy a enseñar, pero ¿qué más pueden pensar? Nuestro pecado sobre Cristo y su justificación sobre nosotros. Hubo una doble imputación, ¿verdad? Su justificación o su justicia con nosotros y nosotros el pecado, nuestro pecado en Él. Ajá, muy bien. ¿Qué más?
Nos bendijo con toda bendición espiritual. Muy bien. ¿Qué más? Paz para con Dios. Muy bien. Adopción. Muy bien. Ajá. Un nuevo nacimiento, creo que ya lo habían mencionado, ¿verdad? Cuando estudiamos las escrituras, que esa salvación la podemos entender que ya hubo, que esa salvación que vino en diferentes momentos para cada uno de nosotros, entendemos ahora que Dios fue desde antes de la fundación del mundo que Él decidió eso, ¿verdad? Que Él decretó eso, el salvarnos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más? Ahí ya vimos adopción, creo que alguien ya lo había mencionado. ¿Mande? ¿Somos coherederos junto con Cristo, pastor? Hay algo bien profundo Sí, perdón, si quieren acercarle el micrófono, vamos a empezar a usar el micrófono para los que nos están viendo a través de en línea. Sí, hay un texto muy profundo que resume muy bien esto, es que es Cristo, es Colosenses 1:27, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, la razón por la que vamos a llegar a ese estado de glorificación, la razón por la que vamos a llegar al cielo, es porque la cosa, el misterio que había estado oculto para todos los tiempos, edades, es un misterio que ahora se nos revela a nosotros los santos. Colosenses dice desde el 24 en adelante, pero que es Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. En otras palabras, es el Espíritu de Cristo morando dentro de nosotros, como lo vas a ver ahorita. Entonces esa es la garantía más grande que tenemos, porque ese es el sello, es de que seremos redimidos, que es el sello de garantía, y son las arras. Son las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ustedes están evangelizando o compartiendo de su fe, de su salvación, ¿qué más pueden pensar que ha pasado en ustedes? Que es una realidad ya. ¿Sí? La ira de Dios fue quitada sobre nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Por qué fue quitada de nosotros? Porque Cristo entra en nosotros. Y Cristo ya pagó por esos pecados, ¿verdad? Ya pagó por, exacto. Muy bien, muy bien. La adopción. Hay un cambio de posición. Hubo ese traslado, ya lo vimos ahorita, ¿verdad? No sé si quiere decir algo el pastor. Ajá. Sí, es importante eso también porque resume nuestro estado anterior con relación al que estamos ahora. Posicionalmente ha cambiado nuestra situación. Lo que se quiere decir es, bueno, aparte de que legalmente ha cambiado, como ya dijeron por ahí, hay una justificación. No solo un cambio de legal, no solo un cambio de naturaleza, también ya lo mencionaron, nuevo nacimiento, pero hay un cambio de posición. O sea, posicionalmente hablando, ahora somos santos, posicionalmente hablando, y eso nos pone en otro nivel, para que a partir de esa posición nosotros podamos perseverar, y que es pues el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Exactamente. Que es la progresiva, la santificación. La santificación progresiva. Entonces, pero es importante que sepamos cuál es la base sobre la cual estamos ahora. Exactamente. Y nuestra salvación y todo lo que ahora nosotros como creyentes estamos, ustedes lo están mencionando, ¿verdad? Y ahí está apareciendo. Y hay muchas otras cosas, pero por cuestión del espacio no las puse, pero hay muchas otras cosas, ¿verdad? Ustedes ya mencionaron muchas de estas. Hubo un llamamiento eficaz de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? También hubo una verdadera libertad, como lo acabamos de ver en Juan, ¿verdad? ¿Usted quería decir algo? Sí, redención, propiciación. Redención, propiciación, exactamente. Fuimos rescatados, ¿verdad? O el pago para nuestro rescate ha sido pagado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Aplicación de la salvación por medio del Espíritu Santo, con lo que estaba diciendo el pastor. ¿Es las arras o es ese es el sello, esa es la seguridad que nosotros tenemos, ¿verdad? Como creyentes, que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, ¿verdad? Esa es una seguridad que tenemos como creyentes. Muy bien. Regeneración, ya también lo mencionaron. Se me hace que vieron mi diapositiva antes de que la presentara. Participantes del reino de Dios. Ahora nosotros ya somos parte del reino de Dios, ¿verdad? Y las escrituras nos dicen que nosotros estamos sentados ¿en dónde? En los lugares celestiales, ¿verdad? Junto con Cristo.
Ya como lo acaba de mencionar el pastor Javier, ya cambió nuestra posición, ya no estamos en esas tinieblas. Ahora nosotros en el presente ya nos ven en los lugares celestiales sentados con Cristo, ¿verdad? Por nuestra salvación. ¿Sí? El velo fue roto y tenemos acceso al lugar santísimo. Tenemos acceso a Dios. Entrada directa, ¿verdad? Entrada directa, dirigirnos a Él como Padre. Exacto. Nuestro mediador es Cristo, ¿verdad? Correcto. Y entonces por eso ese velo ha sido roto. Muy bien. Entonces, todo esto, hermano, y les puse ahí los versículos porque si hubiéramos leído cada uno de ellos se nos hubiera ido toda la clase. En sí la clase no es de esto, pero tenemos que ver ahora cuál es nuestro estado. ¿Qué fue lo que obtuvimos cuando hubo lo que acaban de mencionar los pastores? Hubo ese cambio de posición de las tinieblas, ahora estamos en luz, ahora ya estamos sentados en los lugares celestiales y eso obtuvimos, ¿verdad? Aparte, o sea, nuestra salvación en términos generales, pero todo eso obtuvimos. Y esto puede ser de aliento para nosotros, porque cuando nosotros nos preguntemos, y el otro día platicando con el pastor Javier, a veces nosotros como creyentes dudamos de nuestra salvación, ¿verdad? Por las cosas que estemos pasando o si estamos en algún pecado, ¿verdad? O cuando estamos pasando por cosas difíciles. Dudamos de esa salvación. Pero hermanos, la salvación, recordemos que no, la seguridad que nosotros tenemos como creyentes no está en nosotros, está en Dios. Él es fiel. Y entonces por eso lo que mencionó el pastor Javier, esa perseverancia de los santos es la perseverancia de Dios en nosotros. Y eso es algo para animarnos. Y de hecho yo, la manera en que hice este estudio, vamos a ver esa lucha constante que nosotros tenemos como creyentes, pero al final les voy a presentar unos versículos para que ustedes se vayan animados, para que ustedes vean que ahora en el estado en que nosotros estamos, en esa santificación progresiva, tenemos y podemos dejar de pecar. No perfectamente, ya lo sabemos eso, hasta está de más decirlo, pero poco a poco y de esa santificación progresiva vamos a poder ir dejando de pecar más y más hasta que alcancemos el estado de glorificación. ¿Ok? Entonces, para que ustedes se vayan animados de este estudio. Hasta ahorita, ¿hay un comentario, alguna pregunta para seguir avanzando? Y bueno, perdón, antes de que pasemos a eso, si alguien tiene algo que no puse ahí, pero miren, otras cosas que podemos agregar ahí. Tenemos los frutos del Espíritu. Una persona en el estado de gracia practica la justicia. Primera de Juan 2:29. Nos amamos los unos a los otros. Primera de Juan 4:7. Hemos vencido, experimentamos victoria sobre el mundo a través de la fe. Primera de Juan 5:4. No practicamos el pecado. Primera de Juan 3:9. Y ahorita vamos a aclarar eso de no practicamos el pecado, ¿verdad? Tenemos la simiente de Dios y por eso no practicamos el pecado. Esto nos contrasta con los hijos del diablo y esa es la diferencia que hay entre nosotros y ellos. Santiago 1:18 nos hizo nacer de nuevo por su voluntad. Primera de Pedro 1:3 por su misericordia nos hizo renacer. Ezequiel 36:27 nos quitó el corazón de piedra que teníamos y nos dio uno de carne. Su espíritu está en nosotros. Y todo eso lo pude haber agregado ahí, pero por cuestión de espacio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo eso pasó en nosotros. Y entonces cuando nosotros, ahorita que es bueno para nosotros recordar esto, es bueno, y los que están empezando, es bueno que lo aprendamos. ¿Por qué? Porque sabemos todo lo que hizo Dios por nosotros, ¿verdad? Todo lo que pasó en nuestra salvación. Y es bueno. Adelante, hermano. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué es lo que pasó, verdad, en nuestra vida personal con la salvación, verdad? Sí, sí. Y una de esas cosas es que creo que en todos los creyentes o los verdaderos creyentes es que Dios nos enseña a amarlo por lo que Él es y no por lo que podemos obtener de Él. Cosa que no se puede hacer de otra manera, porque casi la mayoría de religión es buscando algo de Dios. Y yo me acuerdo que antes yo me quejaba, cuando según era creyente, yo me quejaba porque a otros les va mejor, porque yo que según soy mejor, no recibo ciertas cosas y otros que ni son cristianos sí. Y una de las cosas que me acuerdo cuando entendí esto es de que le di gracias a Dios porque cuando le dije, Señor, perdóname por eso, porque ahorita entiendo que con lo que ya me diste, ya me lo diste todo. Aunque ya nada más reciba, ya me lo diste todo. Sí. Y puede uno llegar a una comprensión que creo que Archie Sproul lo menciona, un caso hipotético. Que aún si uno fuera echado al infierno, uno puede, como hipotéticamente, porque no pasaría, ¿verdad? Sí, sí. De una persona que fue salva, todavía podría no quejarse, porque sabe que uno merece estar allí.
o merecería estar allí, pero solo por su gracia es que Él cambió todo eso. Exactamente, exactamente. Y algo que creo que nos ha pasado a la mayoría o a todos nosotros, pero cuando lo que estaba diciendo el hermano entendemos que lo que Él nos dio y que es lo más grande que podemos recibir como personas, como seres humanos, que es nuestra salvación, y lo entendemos, ya dejamos de quejarnos, ¿verdad? Ay, porque esta persona que hace tanto mal, engaña, es mentiroso y le va muy bien económicamente, o en la vida aparentemente le va bien, pero ahora nosotros entendemos, y cuando vemos esto y todo lo que hemos mencionado, ¿qué mejor regalo que la vida eterna? O sea, eso es lo más grande que nosotros podemos tener como seres humanos. Ahora nosotros lo entendemos en ese estado de regeneración que hemos adquirido, ¿verdad? Es lo más grande que podemos tener. Ahora ya nuestra mirada ya cambia, y ya no estábamos nada más viendo en las cosas materiales o en las cosas de este mundo, ¿verdad? Que son necesarias para vivir. No hay que confundirnos, pero no es lo más grande que podemos obtener, sino que es la vida eterna, ¿verdad? Y aquí lo vemos, y todo lo que Dios hizo con nosotros, ¿sí? Sabemos que hay seguridad en la salvación, y R.C. Sproul también lo manifestó así. Él dice que si en ese hipotético de ser lanzado al infierno, él sería de los que lloran, pero jamás de los que crujen los dientes. Su manera peculiar de hablar de él, ¿verdad? Sí, jamás de crujir los dientes contra Dios. Exactamente. Eso jamás. Eso, como lo mencionó el hermano Nambo, que eso era lo justo que nos hubiéramos merecido, ¿verdad? Si no hubiera sido por su gracia. Muy bien, entonces recordemos, estamos viendo el capítulo 9 del libre albedrío, el párrafo 4. ¿De qué trata este párrafo? De que hay dos cosas en nosotros: hacer el bien, pero todavía está ese pecado remanente. Ya vimos todo lo bueno que adquirimos, o todo el bien que nosotros tenemos habiendo sido rescatados, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a ver la otra parte. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios, cuando fuimos salvados y en este estado en el que nos encontramos ahorita de gracia, ya tenemos ese poder y querer hacer lo bueno, deleitarnos en la ley de Dios, querer agradarlo, lo cual antes no podíamos, ¿verdad? Y entonces cuando recibimos todo lo que acabamos de ver, también Dios nos pone en nosotros, como les dije, ese querer, y como lo dice ahí, el querer hacer lo bueno espiritualmente, como nos lo dice el texto. Ya tenemos en nosotros el querer agradar a Dios y deleitarnos en su ley. Veamos otros versículos. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre. Y podríamos pensar, ¿todos los hombres? ¿Verdad? Exactamente. Los que se deleitan en la ley, ellos son los bienaventurados. Nosotros, bienaventurados somos nosotros, los que ahora podemos y queremos deleitarnos en la ley de Dios. Muy bien. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ese hombre espiritual. Entonces, hermanos, no tenemos excusa por no, ahora siendo regenerados, no tenemos excusa por no querernos deleitar y agradar a Dios, en querer buscar lo bueno, ¿verdad? Ya tenemos eso en nosotros. Y en contraste al estado que teníamos de muerte espiritual, ahora podemos deleitarnos en la ley de Dios. Es una naturaleza nueva, ese hombre interior, como lo dice en los versículos, busca hacer lo bueno, agradar a Dios. Y recordemos que ya hablamos que en nuestro estado de muerte no podíamos ni queríamos agradar a Dios, pero ahora sí, por lo que Él ha hecho en nosotros. Esa voluntad ha sido redireccionada a deleitarse en la ley de Dios, como lo vemos ahí. Dios nos regenera, ya no estamos en el dominio de Satanás, ya nos convertimos en ciudadanos celestiales, como ya también ya lo mencionamos. Dejamos nuestra ciudadanía de las tinieblas gracias a Cristo. Y ahora somos ciudadanos, ¿de dónde? Del reino de Dios. Del reino de Dios. Muy bien. Entonces, es bueno que nosotros recordemos esto, hermanos, porque a veces andamos como nuestra vida como cristianos, así, ¿verdad? Pero es bueno que recordemos esto, nos hace bien recordar todo esto que Dios hizo por nosotros. Dios nos regenera, ya no estamos en el dominio de Satanás, ya nos convertimos en ciudadanos celestiales, somos nueva creación, las viejas cosas pasaron, estamos vivos y podemos hacer cosas buenas. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad?
Muy bien. Entonces ya vimos la primera parte de nosotros, presente, ahorita, que vivimos día a día nosotros, lo bueno, lo que pasó en nosotros. Ahora vamos a ver lo siguiente, y es lo que está subrayado. La confesión dice así: sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Acabamos de decir que el hombre espiritual, ese hombre interior del que vamos a ver en estos versículos, se deleita en la ley de Dios, ¿verdad? Eso ya lo dijimos, ya lo vimos en los versículos. Muy bien, pero también está la otra parte de nuestro pecado remanente, y vemos que la carne está vendida al pecado. Nuestra voluntad, nuestro albedrío está en una lucha constante entre lo bueno y lo malo. Esa es la lucha que experimentamos nosotros diario, ¿verdad? Y vamos a ver esto. Alguien había mencionado en el estudio pasado estos versículos cuando nuestro hermano Jonathan expuso que estábamos muertos espiritualmente, y para aclaración, no confundamos, este es el estado en que nos encontramos ahorita, no de muerte espiritual, ¿verdad? Porque se podría confundir. Entonces vamos a leerlos, es Romanos 7, y del 13 y más adelante del 18 vamos a leer, perdón, que ya me adelanté. Ok, hermano Fanor, hágame un favor, ayúdame a leer, por favor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muy bien, vamos a seguir leyendo para entender todo lo que nos quiere decir Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ok. Pero ¿ya? veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muy bien, gracias. Entonces aquí vemos, ¿quién nos identifica con estos versículos? Creo que todos como creyentes, ¿verdad? Todos los creyentes. Diario. Y si no te identificas con esto, bueno, necesitarías leerlo otra vez para ver que la lucha que está constante, ¿verdad? En los creyentes. Entonces, aquí Pablo nos explica muy claramente esa lucha interna que tenemos todos los días, ¿verdad? Entre el hombre interior y el hombre interior, ¿qué hace? De acuerdo a esos versículos que acaba de leer Fanor, se deleita en la ley de Dios. Y hay otro que es ¿qué? ¿Perdón? El pecado, la carne, ¿verdad? Que busca el pecado, y es esa batalla que hay entre nosotros. Ustedes recordarán una prédica que tuvimos con el pastor Valdés, y nos hablaba que se llamaba Abba Padre, ¿verdad? Y nos enseñaba cómo el hombre interior ya no peca, ¿verdad? Ese hombre interior ya no peca, pero está la carne que busca hacer lo malo, que nos arrastra a hacer lo malo, ¿verdad? Entonces esa es la lucha que hay entre nosotros. Vamos a leer Gálatas 5:17. Por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Muy bien. En primera de Pedro 2:11 hay una exhortación, y bueno, lo traigo por lo que acaba de leer nuestro hermano. Hay una exhortación a abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿verdad? Entonces la Biblia es muy específica en varias partes donde nos dice: pelea, ¿verdad? Mortifica la carne en ese sentido. Y no estamos hablando como lo hacían los católicos, ¿verdad? Esa es otra cosa, ese es otro tema. Pero mortifica la carne, ¿verdad? Ahora, pregunta para ustedes: ¿cómo nosotros como creyentes, y que experimentamos eso diario, cómo mortificamos la carne? ¿Cómo hacemos lucha contra la carne? Lo vamos a ver, pero ustedes díganme. Ustedes, ya nosotros como creyentes deberíamos de saberlo. Oración.
El estudio de la palabra, ¿verdad? Es parte de los medios de gracia congregarnos, estar en comunión con otros hermanos, porque nos van a poder exhortar, nos podemos estar exhortando, nos podemos consolar. A veces también vamos a necesitar que los hermanos nos digan: hey, estás haciendo mal, ven aquí, mira, la palabra dice eso y lo que tú estás haciendo no está bien, ¿verdad? Una exhortación. Y también consuelo, ¿verdad? Cuando estemos pasando por momentos difíciles. Entonces, todo eso y la palabra es la que va a hacer que nosotros crezcamos en santificación, ¿verdad? Nosotros no podemos entender o no podemos ver que un creyente que no está en oración, que no se congrega, que no lee ni estudia la palabra, vaya a poderse santificar, ¿verdad? Y pueda decir: bueno, pues es que el Señor todo lo hace en mí, ¿verdad? Pero ya hay una responsabilidad en ese sentido en nosotros de leer, de estudiar, de meditar, de orar la palabra, ¿verdad? Así es como vamos a poder mortificar la carne. Así es como nos vamos a poder ir santificando cada día más y más. Y esa es una exhortación para todos, hermanos. Así es como vamos a poder santificarnos más, para que podamos nosotros mortificar la carne y poder santificarnos más y más cada día. Sí. No, que yo aprendí en el discipulado que el hermano Jonathan nos comentó de que cuando estuviéramos en ataque el enemigo, así orar y pensar en Cristo, recordarnos de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, de toda la humillación y el castigo que recibió, de latigazos y la sangre que derramó por nuestros pecados. Exactamente. Sí, orar cuando estamos entrando en tentación, ¿verdad? Orar nos sirve. Muy bien. Y bueno, solamente aquí les traigo un comentario de Spurgeon que decía: estamos siendo jalados, respecto al tema que estamos viendo, estamos siendo jalados por dos fuerzas contrarias. Uno jalando hacia abajo por nuestra carne y otra jalando hacia arriba por el Espíritu, ¿verdad? Él decía eso. Bueno, vamos a ver rápidamente, porque como les digo, esto no es el tema y se nos está acabando el tiempo. Nada más, muy general, vean ahí, estas son las obras de la carne, ¿verdad? En Gálatas lo podemos ver. Y bueno, se los leo. Gálatas, empezando desde el 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Eso ya lo leyó nuestro hermano Fanor. Entonces, cuando sigamos leyendo esa parte de Gálatas, nos presentan las obras de la carne, ¿verdad? Y en el 5:21 ve que dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán de Dios. Y si ustedes siguen leyendo Gálatas, van a encontrar los frutos del Espíritu, ¿verdad? Después de eso, en Gálatas 24, que dice: pero los que son de Cristo, nosotros los creyentes, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora podemos entender más claro cuando el pastor nos decía que el hombre interior que hay en nosotros no peca, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan al principio ahorita de lo que estábamos mencionando, hay una palabra clave, ¿verdad? Nosotros ya no practicamos el pecado, ya no nos deleitamos en pecar, ¿verdad? Seguimos pecando, claro está, pero ya no nos deleitamos en eso, ni lo practicamos, no hacemos un hábito de eso, ¿verdad? Y esa es una distinción muy clara de nosotros los creyentes. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y esto es para saber que nosotros seguimos pecando, ¿verdad? Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aquí la Biblia claramente nos dice que seguimos pecando, ¿verdad? En esa lucha. Ahora, quiero parar aquí si alguien tiene algún comentario, porque los siguientes versículos que vamos a leer es de exhortación para que ustedes se animen en esta batalla que nosotros tenemos, y también porque el tiempo se nos viene encima, para seguir nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Para dejar de pecar cada vez más y más, ¿verdad? O menos y menos. Lo correcto sería decirlo así. Hay que entender algo también con relación a la responsabilidad que tenemos, porque muchas veces podemos igualarla al concepto de responsabilidad humana que tiene el arminianismo. Pues
Agustín dijo una frase que fue: dame lo que pides y pide lo que quieras. O sea, si Dios no le da a él la capacidad y Dios le pide algo, jamás el hombre lo va a hacer. Para que el hombre lo haga, Dios tiene que dárselo primero para que el hombre pueda responder a la exigencia de Dios. Y uno mira un texto que es Ezequiel capítulo 36, verso 27, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y dice, y haré que andéis en mis estatutos. O sea, Él hará. Y el texto que leíste, muy bueno, el de Filipenses, confirma esto. Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Como hay textos en el Antiguo Testamento que dice que Dios pide que andemos en sus estatutos, y en el Nuevo, también como el de Pedro y el de Gálatas, que muestra una responsabilidad, pero tenemos que guardar ese equilibrio en esa responsabilidad, sabiendo que no es una fuerza en nosotros que hacemos, sino que es una obra totalmente de Dios, que es el que produce, y por su espíritu lo hacemos. Porque muchas veces nos podemos frustrar ante el pecado, porque intentamos y no podemos, y descuidamos la parte también esta que es Dios en nosotros perseverando. Sí, muchas gracias, hermano. Nosotros, lo que estaba diciendo el hermano, nosotros actuamos y nosotros somos responsables. Actuamos y hacemos lo que tenemos que hacer, pero de acuerdo o en base a lo que ya Dios hizo en nosotros, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, en ese punto, solamente sumando lo que tú dijiste está perfecto, lo que el hermano Jesús dice está perfecto también, pero hay una línea delgadita ahí que se las quiero mostrar, hermanos. Miren esto, porque ustedes se van a preguntar. Mira, los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este texto es bien importante que lo tengan en mente cuando voy a decir esto. Mira, ¿cuál es la diferencia de cómo se siente un pecador redimido a un pecador que no es redimido? ¿Verdad? Un pecador redimido, cuando peca, siempre se va a sentir mal, siempre. Entonces va a pecar, ¿sí? Pero entonces se va a sentir mal. Entonces él va a pensar: si yo no me estoy deleitando en el pecado, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué, si yo tengo ira, me siento tan mal? Si yo tengo celos, me siento tan mal. Si soy borracho o estoy peleando, esto me está torturando. ¿Por qué voy a tomar cuando ya no disfruto tomar? Entonces el otro disfruta tomar y se goza tomando. El adúltero disfruta sus relaciones, dice: es mucho mejor mi relación sexual con esta mujer que con la que tengo en la casa. Pero un creyente, si llegara a cometer algo así, podría, por la carne, él lo mataría de dolor eso. Y sería una vida desgraciada, él no tendría paz. Porque cuando Dios dice que el creyente, como lo dice primera de Juan 4, dice que sus mandamientos no son gravosos, eso solo aplica para el creyente, no para nadie más. Para el creyente sus mandamientos no son gravosos, y sí es gravoso pecar. Ahora, ¿por qué pecamos? Porque esta maldita carne está inclinada a pecar, ¿verdad? Yo me siento igual como se sentía Pablo. ¿Por qué peco, Dios? ¿Por qué? Si este pecado lo aborrezco tanto, y lo peor que me puede pasar en esta vida, a mí en esta vida, se lo digo honestamente, es pecar. Odio pecar, ¿me entienden? Odio pecar, pero la carne es tan inclinada a pecar, ¿verdad? Entonces, que lo que quiero decirles es, hermanos, que es un milagro de Dios, y aún en cosas pequeñas, no se confundan. Como dice la palabra de Dios, para el creyente se va a deleitar en la ley de Dios y va a aborrecer pecar. Es una buena seña de que vamos cabalgando. Y ahorita con lo que estaba mencionando el pastor, puedo recordar la última reunión que tuvimos de matrimonios. Alguien preguntó acerca del sufrimiento de los creyentes, ¿verdad? Entonces, lo que él está diciendo también me puedo recordar que se habló que nosotros cuando sufrimos como creyentes, pero es en la carne, hermanos, o sea, a consecuencia de nuestros pecados, ¿verdad? En la carne estamos sufriendo. Ahora, no tenemos ese concepto erróneo que muchos aprendimos en otras iglesias, en que no, el cristiano está ahí, va a sufrir y todo. Sí, vamos a sufrir por Cristo, sí, pero nuestros mayores sufrimientos son en la carne, por nuestro pecado, por la culpa del pecado, por la culpa de las consecuencias de nuestros pecados.
Pero el hombre interior, como ya lo vimos, se deleita. El hombre interior vive feliz, tratando de agradar a Dios, buscando de Dios, complaciéndose en la ley de Dios. Entonces esa también es una diferencia que debemos de ver, porque así como nuestro hermano Jesús hizo la diferencia entre la responsabilidad humana con los arminianos, cómo lo ven, nosotros cómo lo vemos, también en otras iglesias nos enseñan que el cristiano tiene que estar sufriendo todo el tiempo, ¿no? Y si estás muy bien es porque hay algo mal. Así nos lo enseñaron, ¿verdad? Pero no, estamos sufriendo es por la carne, por la consecuencia de nuestros pecados, ¿verdad? Así, perdón, Sí. pastor. Sí, ese texto de Romanos 7 siempre ha sido, ha causado confusión. Esa diatriba en la que se encontraba el apóstol y en la que nos encontramos todos, como ya se dijo, y como termina Pablo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Esa yo creo que es la exclamación diaria de todo creyente, por un lado. Y descansar en Cristo, como él también termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, por un lado, eso nos debe dar, en cierta manera, nos debe dar paz y tranquilidad del hecho de que si estamos experimentando esa lucha, vamos bien. Malo que estuviéramos conformes con el pecado, eso sí sería un problema. Porque como dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahora, dos cosas. Y creo que esto es importante definirlo. ¿Cómo Pablo dice que el hombre interior se deleita en la ley de Dios, ¿verdad? Pero en la carne todavía dice que todavía peca. Entonces, hay un texto también en 1 Juan 3:9 que dice: todo el que es nacido de Dios no comete pecado o no practica el pecado, porque su simiente, o sea, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, ese hombre interior que se deleita en la ley de Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo. Es por razón del Espíritu Santo que está en nosotros, la simiente de Dios en nosotros, que nosotros podemos, ¿verdad?, que desear hacer las cosas bien, obedecer al Señor. Es el Espíritu Santo en nosotros el que produce eso. Y esto es importante porque, hace un momento hiciste la pregunta de cómo nosotros, ¿verdad?, podemos de alguna manera estimular las buenas obras. Entonces, claro, obviamente lo que dijeron es verdad: la oración, la lectura, el estudio de la palabra, congregarnos, eso es esencial. Pero eso no sería posible sin esto, sin la obra del Espíritu Santo. Y luego también Pablo mismo en Romanos 8:13 nos da exactamente el mismo argumento. Cuando preguntaste cómo mortificamos el pecado, ahí está claro: porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿ves?, viviréis. Y no está precisamente refiriéndose a que vamos a tener vida. No, la vida ya la tenemos en Cristo, pero vamos a gozar la vida en Cristo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo, que es el que nos capacita y nos da la fuerza para vencer el pecado. Juntando y concluyendo lo que estaba diciendo el pastor, es muy parecido a lo que también dijo el pastor Valdés al principio, ¿verdad? Que el Espíritu Santo eran las arras, era la seguridad de nosotros en nuestra salvación, pero también esa es otra tarea, si podemos decir, del Espíritu Santo, juntando los dos comentarios, ¿verdad? Sí. Mira, no terminaste, ¿verdad? Solo me quedan unos versículos de ánimo. Porque si no termina, ya el tiempo se acabó. Si no terminaste el material, el tema es bueno y es amplio. Puedes hacer otro estudio de esto mismo antes de que pasen al segundo punto, porque no podemos carrerearnos en esto. El próximo domingo me toca a mí la escuela dominical. La puedes dar y dar otra escuela y completar bien el tema. Es un tema profundo y a veces nos carrereamos, pero hay que cortar el tiempo en el tiempo. Entonces yo creo que si es necesario hacer otro estudio, porque hay muchas cosas. Porque, por ejemplo, yo no quiero que la gente piense como arminiano, que golpear la carne y torturarse quiere decir que nosotros obedecemos a regañadientes. No, yo nomás pongo un ejemplo. Yo no pongo ejemplo, pero no estoy predicando ni estoy allá. Pero pongo un ejemplo de todos los que me conocen. Saben que me gusta el fútbol, saben que le voy a la América. Ayer perdió y sabes que lo primero que hice cuando oré, le di gracias a Dios porque perdió.
Gracias Señor porque la América perdió. Eso suena tonto, pero porque eso me ayuda a mí. Porque después de que me quemo 90 minutos viendo un partido, 1 hora, después me arrepiento. ¿Se me entiende? O sea, disfruté entre comillas, pero después me arrepiento y yo pude haber hecho cosas mejores con ese tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué no me puse a revisar mejor mi mensaje, hacer cosas mejores? Para que vean, la carne se estaba deleitando, pero no se deleitó completa porque perdió. Por eso le di gracias a Dios porque perdió. Porque si hubiera ganado, a lo mejor se me hubiera olvidado todo y no le hubiera dado gracias a Dios. Son tonterías, pero lo que quiero decirles es que para nosotros, hermano, pasa algo raro. Como dijo el hermano Jesús, las palabras de Agustín son valiosas. Dame lo que pides y ahora sí pídeme lo que quieres. Tenemos la capacidad de gozarnos en Dios, de deleitarnos en Dios. La carne está condenada a perder. Por eso nosotros por el Espíritu vamos a hacer morir los deseos de la carne. La carne no le espera más que perder si somos verdaderos creyentes. ¿Me entiendes? Y nosotros, la carne no va a poder con nosotros. Aparte hay un gozo aún en los sufrimientos. Aún en los peores momentos nuestro corazón canta de alegría por la obra de Cristo que ya hizo en la cruz. Así es, muchas gracias. Bueno, miren, solo les voy a robar 3 minutos, 4 minutos más, ¿ok? No se enojen, van a tomar café. Ok, miren, solamente quiero traerles unos versículos de aliento de todo lo que vimos, de toda esa lucha constante que tenemos, todo lo que ya vimos para ir concluyendo. ¿Qué más que la Biblia que nos hable de esto y que nos dé palabras de aliento, ¿verdad? En todo esto que estamos haciendo. Hermano Fanor, ayúdeme con esto, por favor, para concluir. ¿Colosenses? Sí, que está ahí, Colosenses, sí. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muy bien, entonces creo que esta es una exhortación a todos nosotros, ¿verdad? Y qué palabras tan más alentadoras para todos nosotros, el cómo andemos, cómo vivamos. Y esto es como para concluir este versículo. Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Entonces, nosotros, nuestra lucha, hermanos, diaria, y cuando leemos esto, haré pacto eterno. No me volveré atrás de hacerles bien. Eso nos está hablando a nosotros. Eso nos está hablando a nosotros. Que eso nos anime a seguir en esta vida. Sabemos que vamos a pecar, pero como dijo el pastor, a que nos duele cuando pecamos, a seguir en esa santificación progresiva, y que veamos que ahora nuestro libre albedrío, que era el tema de hoy, quería presentarles las dos posiciones, o sea, las dos cosas que hay en nosotros, pero pidámosle a Dios de su misericordia y de su gracia, como lo dijo el hermano Jesús, para poder
estar en el Espíritu y seguir en nuestra santificación progresiva hasta llegar al estado de glorificación, en el cual será imposible que pequemos. ¿Ok? Oremos. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos has dado. Te pedimos que tu palabra llegue a cada uno de nosotros, que no regrese vacía a ti, Señor. Y te pedimos ahora en la prédica que tú le des de nuevo al pastor para que él ministre a esta iglesia, Señor, para que todo sea para tu honra y tu gloria. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.